En el año 2004, en toda Cataluña se produce una concentración en el Día de la Violencia contra las Mujeres, ya que Lérida se levantó con la noticia de que una joven había perdido la vida y todo apuntaba a que había sido por este motivo. Este es el caso de Isabel Bascuñana. Este año se cumplían 20 años de este caso atroz. Los hechos ocurrieron el 23 de noviembre de 2004. Isabel Bascuñana tenía 21 años y estudiaba Derecho en la Universidad de Lérida. Ese día, sobre las 9:30 o 10 de la noche, cuando había terminado las clases y de estudiar, llamó a su madre para decirle que cogería un bocadillo y que iría hacia casa. Esta fue la última vez que su familia supo de ella, ya que su hermano la llamó a la media hora y no hubo respuesta. Isabel no volvió a casa esa noche y su madre llamó a su amiga Alba para preguntarle si había dormido en su piso, pero no había sido así, de modo que denuncian su desaparición. Todo su entorno se involucra y la buscan por todos sitios y preguntan a todo el mundo. Más tarde es la propia familia la que informa a la policía de que han encontrado el vehículo de Isabel en el barrio de La Burdeta. El coche estaba bien aparcado y no parecía estar forzado. Algo que llama mucho la atención es que las cosas de Isabel, su bolso, sus carpetas y todo eso estaban en el asiento del copiloto. La policía pide las llaves del coche a la familia y al abrir el maletero descubren a un cuerpo en posición fetal tapado con unas bolsas de basura industriales. Como ya imaginaréis, sí, era el cuerpo de la joven Isabel Bascuñana. Llevaba la ropa del revés, por lo que se sospechó que esto tenía un componente. Tenía un trapo alrededor del cuello, con lo cual supusieron que esta había sido la causa del final de su vida, que habían apretado con el trapo hasta dejarla sin aire, ya me entendéis. Al encontrar el coche ahí, los mozos supusieron que Isabel había sido depositada en él y después trasladada a este sitio. Las últimas imágenes buenas que se tienen de Isabel es en la Universidad de Lérida, por los pasillos, en la biblioteca, etc. Es en ese lapso de tiempo desde que estaba en la universidad hasta que va a buscar el bocadillo, cuando llama a su madre y le dice que después irá a casa. En los dos establecimientos de bocadillos la reconocen, ya que primero fue a uno que le dijo que no podía hacerle un bocadillo y después fue a otro donde ya lo compró. Isabel tenía el coche aparcado en el parking de los cines. Por lo tanto, van a preguntar al vigilante de este parking y dice no haberla visto entrar ni salir. Así que se supone que el último que la vio con vida fue la persona que le vendió el bocadillo. Un vecino de La Burdeta, el barrio donde se encontró el coche, afirmó que el coche ya estaba ahí aparcado a las 11:30 de la noche. De modo que calculan que el asalto a Isabel se produce entre las 10:30 y las 11:30. Sospechaban que podría haber sido alguien de su círculo de amigos o de su entorno y por ello empiezan a investigar y a coger huellas de todo el mundo. El primer sospechoso fue su novio, Ignasi, que estaba en un curso de policía. Se pusieron en contacto con la escuela de policía y se entrevistaron con sus compañeros y pudieron confirmar que Ignasi permaneció en la escuela de policía en el momento de los hechos. Cuando interrogan a Ignasi, este les dice algo muy importante, y es que Isabel habría recibido llamadas de números desconocidos en el que descolgaba y no se oía nada o se escuchaban respiraciones, este tipo de llamadas incómodas, ya me entendéis. Además, pudieron comprobar que esto mismo les había pasado a más chicas de la universidad. Había un silencio, se escuchaba una respiración o colgaban directamente, en fin. De modo que el siguiente paso fue investigar las llamadas del móvil de Isabel y descubren que esa misma noche, a las 23:28, hay 2 llamadas salientes a un número de atención telefónica. De modo que llaman a esta empresa y confirman que el que había llamado era un hombre que hablaba castellano. Y consideran que esto se produce a posteriori de acabar con la vida de Isabel. Lo que suponen es que este hombre había entrado en un estado de ebullición después de cometer. Y fue como que celebró que se había salido con la suya de esta manera. La autopsia, por otro lado, confirmó que la vida de Isabel había terminado porque efectivamente le habían dejado sin aire con este trapo. También fue agredida. Se encontraron restos biológicos masculinos en sus partes femeninas. Calculan que esta se habría hecho perimortem. Esto quiere decir mientras estaban acabando con su vida. En el trapo no encontraron nada, de modo que siguieron mirando en el coche, y una de las cosas que le llamó la atención es que Isabel era una chica de estatura baja y el asiento estaba echado bastante para atrás. También encontraron una cinta de cassette con música sudamericana, pero Isabel no utilizaba este tipo de formatos, sino que ella siempre utilizaba CDs. De modo que llegan a la conclusión de que el autor se habría puesto esta música para celebrar lo que había hecho. También empiezan a investigar dónde se usan las bolsas que habían encontrado en el coche, que eran bolsas de uso industrial. Y descubren que por la zona lo utilizan en el parking, en la universidad y en los cines.
citan en comisaría a los trabajadores de la isla del ocio y les llama especialmente la atención el vigilante de seguridad del parking. Era un hombre de nacionalidad ecuatoriana llamado Gilberto Antonio Chamba Jaramillo. Trabajaba como vigilante y a última hora ayudaba a limpiar en los cines. Era una persona callada, tranquila, incluso se mostró colaborativo con la policía y les dejó hasta que registraran su coche. En este registro descubrieron una caja de herramientas que no tenía ningún trapo. Daba la sensación de que este hombre se dedicaba a la mecánica o tenía nociones de mecánica y hacía algunos trabajos de este tipo. Mientras hablan con él, observan que este hombre tiene tatuajes talegueros. De modo que le preguntan si ha ido a la cárcel y en ese momento su actitud cambia completamente. Pasa de estar colaborativo a no querer hablar nada del tema. Revisan la base de datos, pero no encuentran antecedentes. Decía que la franja horaria en la que se había cometido el crimen estaba trabajando, pero la supervisora no podía cerciorar que estuviera allí hasta las 23:50. Por estas sospechas le hacen una vigilancia no muy evidente, no es que estén detrás de esa persona, pero como que lo vigilan, ¿no? Y entonces el día 30 descubren que no va a trabajar. Este hombre ya sabía que tenía a la policía detrás y hace que familiares suyos le compren un billete para volver a Ecuador. Mientras tanto aparecen huellas en las bolsas y todo apunta a que son de Chamba. Y lo que ocurre con este hombre es que cuando estaba dispuesto a huir, esperando el tren para Barcelona y de Barcelona coger el avión a Ecuador, sufre un fuerte dolor de estómago y tiene que acudir a urgencias. Con lo cual pierde el vuelo y al día siguiente acude a trabajar. Las autoridades hacen vigilancia en su puesto de trabajo desde las 3 de la tarde esperando que la confirmación de que las huellas son de Chamba sea 100% positiva. Cuando esto se confirmó, bajaron al parking a por él. Chamba se puso de pie y no se resistió. Sin embargo, no admite haber cometido el delito y más tarde se niega a declarar. En su piso localizan un recurso de sanción por posesión de arma blanca en un conflicto de una zona en los accesos de Lérida. Sospechan que puede ir de forma habitual a estas zonas y más concretamente al Hotel Jamaica de Lérida. Y allí hablan con una chica que estuvo a punto de perder la vida al realizarle un servicio. Fueron a un descampado y él tuvo problemas para que pudiera hacer el acto y le pide intentarlo otra vez. Probaron de nuevo y esa vez intentó ponerle las manos en el cuello y dejarla sin aire, pero la chica logró escapar. El día 4, Chamba pasa a disposición judicial y en la comisaría reciben una llamada de un periodista ecuatoriano que les daría una noticia terrible. Dijo que había visto su cara en los medios de comunicación y que este hombre era conocido en Ecuador como el monstruo de Machala. Tenía 8 crímenes a su espalda y un intento de acabar con la vida de alguien. Fue condenado a 16 años en Ecuador, pero por las reducciones apenas cumpliría 7 u 8. Manifestaba su inocencia diciendo que si en su país te imputaban un delito y no tenías dinero para defenderte, quedabas a merced de los poderosos. Afirma que amenazaron a su familia y que él negoció con la policía para hacerse cargo. Y así fue como pasó a pagar consecuencias de negocios que no salieron bien en el mundo de las drugs. Y entonces una chica fue a declarar. Contaba que después del cine fue a coger su coche y que no arrancaba, y que notó como las puertas del parking se cerraban y cómo Chamba se acercaba a su coche. Le preguntó si había algún problema y le pidió que abriera el capó del coche, conectó unos cables y se fue. Con lo que Chamba no contaba es que esa chica iba a ir acompañada y que además ese chico tenía conocimientos de mecánica. Dijo que con esa avería era imposible que el coche hubiera llegado hasta el parking anteriormente, con lo cual el coche había sido manipulado mientras estaban en el cine. Si este chico no lo hubiera acompañado, ella hubiera sido una candidata. Pero yo sé que los que no conocéis este caso estaréis preguntando, vale, pero ¿por qué este hombre estaba limpio y no tenía antecedentes? Pues espérate que te lo cuento. Tenía un certificado de su país que decía que no tenía antecedentes penales. Tras salir de la cárcel pudo limpiar sus antecedentes porque las leyes de Ecuador así lo permitían. Se confirmó que los restos biológicos masculinos encontrados en el cuerpo de Isabel eran de Chamba. Y él en el juicio lo negó todo. Fue condenado a 45 años de prisión, aunque se decretó que cumpliría 25. Los peritos decían que cuando saliera volvería a actuar. Hasta ahora Chamba no ha disfrutado de ningún permiso en la cárcel porque tiene como disconforme un curso sobre violencia. Esto podría ser porque se hubiera negado a hacerlo.
Por otro lado, será expulsado del país antes de su puesta en libertad, un procedimiento habitual en el cumplimiento de pena de extranjeros. Y hasta aquí el caso de Isabel Bascuñana. Espero que, teniendo en cuenta la situación, os haya gustado el contenido de este caso. Antes de terminar, sé que no estoy hablando nada de mi libro, algunos me estáis preguntando por privado que tenéis dudas de cómo se puede comprar. Os dejo un pequeño fragmento para que veáis dónde se puede adquirir. Como siempre, espero vuestro like, que me sigáis en redes sociales y por supuesto espero veros en el próximo vídeo.